Bienvenidos a este nuevo encuentro de lecturas creativas de la vida. ¿Por qué lecturas creativas? Pues muy sencillo. Cuando nosotros investigamos algo, observamos algo, siempre lo interpretamos. Lo interpretamos en base a nuestra educación, a nuestra biología. Es decir, no vemos el universo como es, sino cómo lo interpretamos. Y también las relaciones personales, ¿no? Biológicamente es muy sencillo. Vemos un espectro que empieza en el rojo y termina en el violeta. Esto está muy claro. Pero también mentalmente y emocionalmente, debido a nuestra educación, tenemos también un espectro. E interpretamos las cosas dentro de ese espectro. Entre nuestro rojo y nuestro violeta interpretamos las cosas. Entonces las cosas no son como las vemos, sino cómo las interpretamos. Siempre hacemos lecturas creativas de la vida, pero las hacemos inconscientemente. Interpretamos la vida confundiendo esas lecturas creativas, esa interpretación de la vida y de lo que vemos, de lo que sentimos, con la realidad absoluta. Y no es así. Basta ver las diferentes interpretaciones de diversas culturas ante los mismos hechos para darse cuenta que siempre estamos interpretando. Entonces, en Educar Empoderando, lo que se propone cuando hablamos de lecturas creativas es ser conscientes de que observamos haciendo una lectura creativa. En el momento que eres consciente de que estás haciendo esa lectura creativa y no viendo la realidad absoluta, entonces puedes empezar a plantearte qué principios, qué creencias, qué programas estás empleando, qué emociones estás arrojando para contemplar, para interpretar aquello que estás viendo. En el momento que tú eres consciente de que estás haciendo una lectura creativa, a lo mejor llevado por tu educación o por otras creencias que estás viviendo, en el momento que tú eres consciente, ya puedes plantearte el hacer conscientemente la lectura creativa. Estos vídeos son para hacernos conscientes de que interpretamos la vida y poder tener la posibilidad de interpretarla, de hacer una lectura creativa de la vida que no tenga que ser una respuesta de nuestros programas. Bien, entonces esta imagen de lectura creativa de la vida lo aplicamos absolutamente a todo, desde Educar Empoderando. En este caso lo vamos a aplicar a la idea de rebelde. Vamos a hacer una lectura creativa de rebelde más allá de la idea que comúnmente tenemos de una persona rebelde. Bueno, evidentemente este vídeo está dirigido a los rebeldes, para hablarles de una posible etapa después de la rebeldía. De alguna forma todos andamos un camino de evolución en el que vamos creciendo. La humanidad está clara, que ha habido una evolución en la humanidad, ¿no? El estado del bienestar es una muestra de que ha habido una evolución, ¿no? Aunque nos hemos vuelto muy exigentes y queremos más, pero la evolución existe, por tanto existe también la evolución personal. Y ahí es donde está Educar Empoderando, ¿no? Como una formación de crecimiento personal y social. Bien, ¿qué entendemos por un rebelde? El que se opone a algo. Está clarísimo, no esa es la idea. Entonces, el rebelde experimenta una evolución personal. Vamos a hablar de unas etapas en esa evolución. Podrían ser otras, estamos haciendo una lectura creativa, no hay que olvidar esto, ¿no? Entonces, el rebelde tiene una primera etapa, que es la más sencilla, podríamos decir, la más elemental, que es oponerse a los clanes que no son el suyo. Todos nacemos en un clan cultural, un clan familiar, luego nos metemos en clanes ideológicos, religiosos, en fin, etc., ¿no? Todos esos clanes con los que en principio nos identificamos. Bien, pues la primera etapa del rebelde es rebelarse frente al clan contrario. El clan ha definido lo que es la verdad, ha hecho una lectura creativa que se confunde con la verdad y te opones al clan contrario. Así pues se han creado las guerras de religión y todo tipo de guerras y enfrentamientos entre las personas, entre clanes, ¿no? Bien, hay una segunda etapa, un segundo nivel del rebelde, que ya ha crecido con la primera y ahora se encuentra en otra etapa. Esa segunda etapa es, ahora toca rebelarse contra tu propio clan. ¡Ah! Como veis ya necesita más pericia. Sería lo que denominamos una oveja negra. Claro, la etapa de oveja negra es fundamental. Es mucho más sencillo rebelarse contra un clan contrario, porque te apoya tu propio clan, aquel con el que te identificas, que rebelarte contra tu propio clan. Pero claro, hay que pasar por esa etapa de crecimiento del rebelde, ¿no? Podríamos decir. La de la oveja negra, podríamos llamar. Bien, hay una
Tercera etapa. Muy bien, ya eres capaz de rebelarte frente a tu clan. Y ahora tocaría rebelarte frente a la educación que has recibido. Pues de tu propio clan. Sí, una cosa es rebelarte exteriormente frente a tu clan, para las cosas que crees injustas o injustificadas, y otra cosa es rebelarte frente a tu propia educación que está grabado en tus memorias, en tu propio cuerpo. ¿Ves? Ya vamos aumentando el nivel de finura. Rebelarte frente a tu propia educación. Reconocer cómo esa educación te ha ayudado, pero ahora te está limitando para crecer más. Bueno, y una cuarta etapa, que esa sería ya la de rebelarse frente a la idea que tenemos de nosotros mismos. Claro, hemos generado una idea de nosotros mismos basada en la identidad de nuestro propio clan, luego basada en rebelarlos frente a nuestro propio clan, en ir a la contra de lo que antes estábamos a favor, resumiéndolo mucho. Ahora se trata de rebelarnos frente a la propia imagen que hemos generado. Como veis, esta cuarta etapa del rebelde requiere muchísimo crecimiento personal. Es decir, te rebelas frente a lo que hasta ahora te has identificado, ¿no? Ya por dentro. Bien, todas las etapas tienen algo en común. Te opones a algo. Claro, al oponerte a algo es inevitable que generes drama. Entonces, digamos que la limitación de todo rebelde es que para solucionar problemas, para crecer, ha tenido que oponerse a algo y ha tenido que sustentar dramas e incluso crear dramas nuevos. Entonces, gracias a las rebeldías de muchas personas, los pueblos han crecido dentro de la dualidad, pues del pensamiento dual, eso es cierto, pero han tenido que ir pagando un precio. El rebelde paga un precio, porque en su forma de pensar se opone a algo y por lo tanto se genera enemigos y por lo tanto genera drama. Está en dualidad. Toda la etapa del rebelde está en dualidad. Bien, en esa formación, en esa educación en la que hemos sido todos instruidos, que llamamos la dualidad, yo me gusta llamarle el paradigma de la desconexión de ti mismo, te ofrecen dos posibilidades de entrada, toda la dramatización de la vida. O te adhieres a algo o te opones a algo. De ahí nace el rebelde, ¿no? Perfecto. Bueno, pues hay una siguiente etapa al camino del rebelde. Cuando el rebelde, de alguna forma, ya ha crecido en esas cuatro etapas, no tiene por qué hacerlas exactamente en orden cronológico. Siempre quedan asignaturas pendientes de alguna etapa, ¿no? Es mucho más complicado, pero bueno, hay como esas cuatro etapas para licenciarse como rebelde, podríamos decir. Bueno, ya te has licenciado como rebelde, ahora hay un siguiente paso. Bueno, el siguiente paso consistiría en que yo quiero hacer mi propio camino, porque el rebelde al final lo que quiere es ser el mismo, ¿no? Pero no deseo generar drama. Claro, no deseo caminar con enemigos. ¿Cómo puedo acceder a ser yo mismo sin generar enemigos? Ser yo mismo implica no cederle mi identidad a mi propio clan, ni tampoco cuando me rebelo contra mi propio clan, ir en contra de la identidad que ha generado mi clan en mí. Porque claro, ir a la contra no es un acto creativo, es ir a la contra. Sigues atado a esa identidad solo con el polo opuesto. Bien, entonces, en este crecimiento del rebelde llega una etapa que tiene que aprender a vivir siendo él mismo, más allá de los clanes con los que ha luchado y le han ayudado también. Hay que ver la belleza de todo el proceso. Bien, entonces el rebelde tiene que llegar a una nueva etapa en la que tiene que vivir siendo él mismo, con su propia luz, pero sin generar un nuevo drama, sin generar enemigos. Esa nueva etapa de educar empoderando la llamamos la etapa del indomable. ¿Veis? Es diferente rebelde que indomable. El rebelde se rebela contra algo, se opone a algo. El indomable es diferente. No necesita oponerse a algo, es indomable. No se le puede domesticar, ningún clan le puede domesticar. Tienes que haber pasado por las cuatro etapas de rebelde para poder acceder a la de indomable. Claro, eso es evidente, ¿no? Es un proceso evolutivo. Bien, el indomable se aplica lo que en Educar Empoderando llamamos el principio de transformación. En dualidad, en la etapa rebelde, están los que se adhieren, que no llamaríamos rebelde, y los que se oponen a algo, que sería el rebelde. Los dos polos de la dualidad. Bien, el principio de transformación, que es trascender el pensamiento dual, dejar atrás el rebelde
cogiendo toda la sabiduría que hemos accedido, que hemos creado en el proceso de vivirnos como rebeldes, entonces aparece una tercera opción, fuera del eje dual. Ni me adhiero, ni me opongo. Yo transformo. Ese es el principio de transformación de Educar Empoderando. Ni me adhiero ni me opongo a esto, ni me adhiero a este clan ni me opongo a este clan. Yo transformo la situación. Salgo del eje polar y transformo la situación. Y es bueno, ponme un ejemplo, ¿no? Bueno, pues el ejemplo, desde Educar Empoderando, lo hemos buscado haciendo una lectura creativa de las películas de Mary Poppins. Mary Poppins es un claro ejemplo de indomable, porque ella resuelve los problemas, es ella misma, sin generar un nuevo drama. Claro, no genera un nuevo drama, no paga un precio. Es claramente un ejemplo de indomable. Anda con su propia luz. Entonces, el indomable no camina sin enemigos. Fijémonos, por ejemplo, en Mary Poppins. Mary Poppins viene a ayudar a la familia Banks porque el padre y la madre no se están ocupando de los hijos y delegan en personas que las cuiden, como Mary Poppins, ¿no? Entonces, el padre está en su sentido del deber, la madre también, en el sentido del deber de la madre, que se ha hablado mucho menos de él, consistiría en el feminismo, en el voto de las mujeres, algo loable, ciertamente, pero lo está aplicando de forma y manera que está dejando de lado a sus hijos, ¿no? Se ha convertido en un sentido del deber que ha desplazado a otro sentido del deber, ¿no? O mejor aún, ha desplazado a la expresión diaria del amor hacia sus hijos. Bueno, la película se centra más en ese sentido del deber del señor Banks, el banco, todo lo que el señor Banks cree, ¿no? Claro, entonces ese sentido del deber, esas creencias del señor Banks, ese clan en el que está metido el señor Banks, de alguna forma le ha cegado como padre, podríamos decir. Solo sus hijos los ve desde ese sentido del deber. Entonces, ¿qué hace Mary Poppins? Ni se adhiere al clan del señor Banks, ni se opone. ¿Ella qué hace? Transforma la situación. ¿Cómo? Entrando en cómo piensa el señor Banks. Ella sabe cómo piensa el señor Banks, el sentido del deber y cómo se ha de educar a los hijos, y empieza a hablar con él y le dice: mañana vamos a ir con los niños al banco. Dice: ¿al banco? Dice: ¿quién ha dado esa orden? Y entonces Mary Poppins le miente, pero le miente desde el corazón, amigos. Porque claro, al trascender la dualidad ya no estamos en el bueno o lo malo, sino cuál es la intención. Es un acto creativo, una lectura creativa que podríamos llamar mentira, y le dice que la orden de ir al banco ha salido del propio señor Banks. Pero para que se lo crea, empieza a hablarle en la forma compatible con sus creencias. Dice: deben ir al banco para que sepan lo que es importante en la vida, para que sepan lo que es responsabilizarse, el sentido del deber. Empieza a hablar en el lenguaje del señor Banks. Entonces, cuando termina su discurso Mary Poppins, el señor Banks queda absolutamente convencido de que él ha dado esa orden. Es una manipulación de corazón, es una manipulación de un ser indomable, Mary Poppins. ¿Veis? No se ha hecho un enemigo del señor Banks. No lo ha hecho. No ha necesitado oponerse a su forma de pensar, sino que la va a trascender. El indomable trasciende las formas de pensar, no se opone a ellas. ¿Por qué? Porque ve belleza en todas las personas, el indomable. Ve belleza, ve que el señor Banks ha adquirido una serie de experiencias a través de esas creencias. Respeta las creencias del señor Banks, pero sabe que ahora al señor Banks le toca otra etapa. Evolutivamente tiene que pasar a otra etapa y ocuparse de sus hijos. No va contra lo que el señor Banks cree, sino que le ayuda a trascender lo que el señor Banks cree. Eso es lo que hace el indomable, lo hace con él mismo y lo hace con los demás. Entonces, claro, el indomable, al no crear enemigos, al no crear resistencia, camina mucho más rápido en sus objetivos. Imaginaos una humanidad de indomables, lo rápido que transformaríamos el mundo. Si yo, como rebelde, me opongo a un clan que está haciendo daño al mundo, yo qué sé, una multinacional malévola, podríamos decir, claro, en ese mismo cajón de la multinacional malévola pongo todos los trabajadores, toda la gente que vive de ella. Claro, entonces, quiere decir que al combatir esa multinacional malévola, entre comillas,
pues puedo crear un drama, si esa multinacional cae o lo que sea, de los trabajadores que viven allí, que no tienen que ver nada con las decisiones que se toman allí y la dirección. Es decir, claro, de alguna forma el rebelde actúa a brochazos gordos, ¿no? Y el indomable a brochazos finos, ¿no? Eso sería un poco la idea. Entonces, el indomable aplicaría la técnica de Mary Poppins. Es decir, no ir contra las creencias que han generado la multinacional, entenderlas bien, entrar dentro, ¿no? Y ayudar a que pasen a la siguiente etapa las personas, los dirigentes, que están creando una serie de problemas en la humanidad que hay que dejar atrás. Por lo tanto, el indomable, pues, es el paso siguiente al que tiene que acceder todo rebelde. Querido rebelde, entiendo que si estás viendo este vídeo, ya en el título te habrá traído, es porque eres un rebelde. Pues yo quiero comunicarte aquí, desde una lectura creativa de Educar Empoderando, que hay un paso siguiente a la rebeldía, en la que tienes que hacer mucho menos esfuerzo y te diviertes mucho más. Basada en el principio de transformación de Educar Empoderando. No me adhiero, no me opongo, yo transformo, salgo del eje dual. Entonces, lo que antes era una lucha, una batalla, ahora se convierte en un juego a disfrutar. Por eso Mary Poppins canta, porque disfruta del proceso. Ese es el punto. El indomable disfruta del proceso, no dramatiza el proceso. Es lo que hace Educar Empoderando. Ayuda a pasar del sentido del deber al sentido de la felicidad. Y para ello tiene que ayudar a los rebeldes a que pasen a ser indomables. Porque el rebelde, en el fondo, actúa desde un sentido del deber. Un rebelde ante el señor Banks, si hubiesen enfrentado el sentido del deber del señor Banks de seguir pensando de la misma forma, contra el sentido del deber del rebelde. Ya tendríamos el drama frontal. En cambio, mediante el principio de transformación, el indomable ni se adhiere ni se opone. Transforma la situación, transforma la forma de pensar del señor Vance, porque considera que el señor Vance está preparado. Cuidado, el indomable no impone, manipula, pero no impone. Si ve que esa persona no está para pasar a la siguiente etapa, no insiste. Eso es muy importante, mientras que el rebelde insistiría ahí hasta casi la muerte, ¿no? Podríamos decir. Muy importante. El mundo empieza a necesitar que los rebeldes se transformen en indomables. Que caminen sin enemigos para poder cambiar el mundo mucho más rápido. Para poder pasar del sentido del deber, en el que todos hemos sido atrapados. Claro, cada clan tiene su sentido del deber y por eso los clanes se han enfrentado unos a otros, ¿no? Pasar del sentido del deber a pasar al sentido de la felicidad. Y para ser feliz hay que cambiar el sentido del deber por el sentido de jugar la vida. Un indomable es un paso previo. Ser indomable es un paso necesario, imprescindible, para aprender a jugar la vida. Aparte del ejemplo de Mary Poppins como indomable, os propongo también los escritos que tengo en mi blog La Danza de la Vida sobre el viejo indomable. Ahí encontraréis encuentros en los que el viejo indomable ante diversas situaciones reacciona no como rebelde, sino como indomable. Jugando con la otra persona, viendo dónde se encuentra la otra persona y jugando. El jugar implica provocar. Entonces, el indomable incluso no tiene problema en jugar a ser rebelde. Y claro, al jugar a ser rebelde está creando un drama, pero ese mismo drama que está creando lo puede desarmar porque tiene una visión global de lo que está creando, mediante su lectura creativa de la situación. Bueno, pues, querido amigo rebelde, ¿qué te parece empezar a estudiar el paso siguiente a la rebeldía, la indomabilidad? ¿Qué te parece empezar a ser indomable? Te recomiendo que empieces a mirar las dos partes de Mary Poppins desde esta perspectiva, las vuelvas a ver y veas en Mary Poppins una indomable y no una rebelde. Y fijaos cómo manipula siempre, ¿no? Y también podéis ver las aventuras del viejo indomable en el blog La Danza de la Vida. Bien, muchas gracias por estar aquí. Felices rebeldías y felices indomabilidades. Indomables, queridos indomables, la indomabilidad está en vuestro corazón. Os invito a pasar de rebeldes a indomables. Hasta la próxima.